Vamos a empezar hablando sobre el relieve de la República Dominicana. La isla de Santo Domingo posee un relieve terrestre rico en accidentes geográficos de todos los tipos. En la Española es característico la alternancia de diversas formas de relieve, dentro de las cuales podemos encontrar montañas, cordilleras, sierras, promontorios, procurrentes, mogotes, plataformas, valles, depresiones, llanuras, entre otras. La República Dominicana posee tres principales sistemas montañosos. Estos son la Cordillera Central, la Cordillera Septentrional y la Cordillera Oriental. A continuación, vamos a ver algunas características de estas cordilleras. Vamos a empezar con la Cordillera Central. Este sistema montañoso comienza en Haití y se expande por toda la parte central de la isla de República Dominicana, terminando al sur de la misma, abarcando alrededor de un 20% del territorio dominicano. En la misma se encuentra el pico más alto de las Antillas, el Pico Duarte, con un aproximado de 3.087 metros de altitud. Además del Pico Duarte, también se encuentran La Pelona, La Rusilla, Alto de Bandera, entre otros. Este sistema montañoso limita al norte con el Valle del Cibao Occidental, al sur con el Valle de San Juan, el Valle del Yaque del Sur o de Neiva, el Llano de Asua, el Llano de Peravia y la llanura suroriental, y al este con los valles del Bonao y de Villa Altagracia. Continuamos con la Cordillera Septentrional. La Cordillera Septentrional está localizada en la región del Cibao, al norte del país. Se extiende paralela a la Cordillera Central, separando el Valle del Cibao y los llanos de la costa del Atlántico, desde el extremo noroeste de la provincia de Montecristi hasta el extremo sur de la provincia María Trinidad Sánchez. El punto más alto es el Pico Diego de Ocampo, con un aproximado de 1.229 metros. También se encuentra el Jicomé, frente de Esperanza, el Mogote, en Moca, Quinta Espuela, frente a San Francisco de Macorís, e Isabel de Torres, frente a Puerto Plata. Este sistema montañoso limita al norte por los llanos costeros del Atlántico y al sur por el Valle del Cibao. Ahora nos trasladamos hacia la Cordillera Oriental o del Ceibo. Esta es la más baja y la más pequeña de los sistemas montañosos dominicanos. La Cordillera Oriental se localiza en la región este de República Dominicana, a la cual también se le denomina Sierra del Ceibo. La misma limita al norte con los llanos costeros de Sabana de la Mar y de Miches, al sur el pie de monte de la misma sierra y la llanura costera suroriental del Caribe. Al este también bordea al llano costero suroriental y al oeste los Haitises. Atraviesa las provincias Atomayor, el Ceibo y la Altagracia. Otro sistema montañoso que debemos de mencionar es la Sierra de Neiva. Este sistema montañoso también abarca una parte tanto de Haití como de República Dominicana, y la misma se ubica
en el oeste del territorio dominicano y se extiende en dirección noroeste-sureste hasta la parte más estrecha del Valle de Neiva. Es un conjunto montañoso bastante alto y abrupto. En ella se encuentra el Pico Neiva, con un aproximado de 2.279 metros de altitud, además de los picos Montes Bonitos, Loma Jayaco, entre otros. De igual forma, tenemos la Sierra de Bauruco. Este sistema montañoso también abarca una parte tanto de Haití como de República Dominicana y se ubica en la región suroeste de la isla. Es el segundo más grande de los que atraviesan el territorio de ambos países, solo detrás de la cordillera central. Sus límites son los siguientes: al norte con la Hoya de Enriquillo y el Valle del Yaque del Sur, al sur por el Mar Caribe y el Procurrente de Barahona. Vamos a continuar hablando sobre las principales revoluciones sociales, culturales y científicas de la humanidad. Dentro de estas revoluciones, no podemos dejar de mencionar la Revolución Gloriosa. La misma fue un proceso que se llevó a cabo en la Gran Bretaña, Inglaterra, entre los años 1688 y 1689, y puso final a las monarquías absolutistas y el inicio de la democracia parlamentaria moderna. Algo muy importante que ocurrió durante esta revolución o después de la misma fue que se presentó un cambio importante del sistema político y la monarquía, que ocurrió sin violencia ni muertes y que constituye la primera revolución de la edad moderna. Dentro de las causas de esta revolución, tenemos que mencionar que una de ellas fue la lucha por la riqueza en Inglaterra entre los burgueses que comenzaron a dominar el comercio y los nobles que pedían poder y dependían en gran medida de la monarquía. Esta acción trajo como consecuencia que se eliminara de forma definitiva la monarquía absoluta y se comience una democracia parlamentaria. También se estableció la Declaración de los Derechos. Hoy en día, la Declaración de los Derechos es uno de los documentos más importantes de Inglaterra y asimismo se estableció la libertad de prensa, que constituyó uno de los principales aportes de la Revolución Gloriosa. Otra revolución que debemos de mencionar es la Revolución Industrial. Esta fue un proceso considerado como el cambio fundamental de la economía al dejar de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. El mismo nace en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y se extiende luego al resto de Europa. Dentro de las consecuencias que trajo consigo esta revolución está la construcción de la primera locomotora a vapor en 1829, el avance de los medios de comunicación, la creación del Canal de Panamá en 1914, el apogeo del capitalismo. Destacar que el invento más destacado de esta revolución fue la máquina a vapor, que sustituyó el agua como fuerza motriz por el vapor. Luego, a partir de eso, surge lo que es el ferrocarril. Otra revolución importante fue la Revolución Francesa. Fue un proceso social y político desarrollado en Francia entre 1789 y 1799. Esto significó el derribo del antiguo régimen dominado por la monarquía absoluta y la
aristocracia feudal de la Edad Media y la implantación del liberalismo dominado por la burguesía. Las causas que condujeron a esta revolución fueron la incapacidad de la nobleza, clero y burguesía para hacer frente a los problemas de Estado. De igual forma, la indecisión de la monarquía, los excesivos impuestos que recaían sobre el campesino, el empobrecimiento de los trabajadores y el movimiento de ilustración. Estas causas trajeron como consecuencia el derrocamiento de Luis XVI y la abolición de la monarquía en Francia y la proclamación de la Primera República. De igual forma tenemos la revolución agrícola. Este fue considerado como el desarrollo progresivo de la agricultura y el pastoreo, que permitió pasar gradualmente de una situación de apropiación de la naturaleza a una de producción. Este proceso comenzó entre los pueblos de la Mesopotamia y Egipto y se repitió más tarde en India, 6.000 años antes de Cristo, en China, 5.000 años antes de Cristo, en Europa, África y América. Dentro de las acciones que trajo consigo esta revolución fue permitirle a grupos o empresas tener mejor capacidad de productividad, ya que mediante la misma se produjeron aumentos en el número de cultivos de plantas, adaptaron métodos y herramientas más eficaces para la preparación del suelo, el transporte y el almacenamiento de las cosechas, y se desarrollaron técnicas de abono del suelo, asegurando así cosechas cada vez más abundantes. De su lado, la revolución tecnológica, que es considerada como la más importante del siglo XX, debido a la gran oportunidad que han tenido los países de alcanzar los más elevados niveles de progreso, tanto económico como tecnológico. A la revolución tecnológica se le considera como el proceso que ha unido a las tecnologías conocidas como analógica, mecánica y electrónica a una nueva tecnología llamada tecnología digital. Este periodo de transición tuvo lugar entre finales de los años 1950 y finales de los 70, con la adopción de las computadoras digitales. Conociendo las revoluciones más importantes que han impactado a la humanidad, entonces vamos a pasar a conocer autores y autoras dominicanos. Dentro de los autores y autoras dominicanos debemos de mencionar a Salomé Ureña de Enrique, la autora del poema El Aves y el Nido y fundadora del primer instituto de señoritas. Salomé Ureña de Enrique es considerada como la poetisa dominicana. La misma nació en Santo Domingo en 1850 y murió en Santo Domingo en 1897. Fue una figura central del romanticismo dominicano y una de las mayores escritoras que ha dado el país. Fue además la precursora de una nutrida serie de voces femeninas. Salomé Ureña fue la autora de una brillante obra lírica que, en unión a la de José Joaquín Pérez y Gastón Fernández de Line, constituyó la producción de la denominada Trilogía de los Poetas Mayores del Romanticismo Dominicano. Dentro de sus escritos más importantes y destacados podemos mencionar Ruinas, El Ave y el Nido, Quejas, A la Patria, A las Horas de Angustia y otras obras de esta importante destacada escritora dominicana. De igual forma tenemos a Pedro Mir, el autor del poema
Hay un país en el mundo, también denominado el poeta nacional. Este nació en San Pedro de Macorís en 1913 y murió en Santo Domingo en el 2000. Fue un escritor dominicano considerado como uno de los poetas más relevantes de la literatura dominicana contemporánea. Dentro de sus obras y poemas más destacadas, tenemos que mencionar Hay un país en el mundo. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, Amén de mariposas, El huracán Neruda, Un asombro de ríos verticales. De igual forma tenemos a Pedro Enríquez Ureña, hijo de la escritora dominicana Salomé Ureña de Enríquez y de Francisco Enríquez y Carvajal. Pedro Enrique fue un ilustre escritor, maestro, filósofo, crítico literario y poeta dominicano. Él mismo nació en Santo Domingo en 1884 y murió en Buenos Aires, Argentina, en 1946. Fue una de las figuras más sólidas y estimables de la cultura dominicana. Su vida literaria empezó a los 14 años con la publicación de una colección de poemas titulada Aquí abajo. Vivió en Cuba, México, Estados Unidos, Argentina y finalmente en Francia, donde publicó Horas de Estudio en 1910, el cual consistía en una recopilación de sus primeros trabajos. Dentro de sus obras más destacadas están El nacimiento de Dionisios, En la orilla, Mi España, La utopía de América, 6 ensayos en busca de nuestra expresión y La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo. De su lado, Emilio Prudhomme, el autor y compositor de las letras del himno nacional dominicano, un abogado dominicano, el cual nació en Puerto Plata en 1856 y murió en Santo Domingo en 1932. Es considerado como uno de los grandes aportadores de la identidad nacional dominicana y aportador de los valores patrios y morales de la isla. Además de ser el autor del himno nacional dominicano, escribió obras en versos y prosa que presentaban temas que exaltaban los valores patrios y el respeto y el amor a la soberanía y la defensa de la independencia nacional. A continuación, vamos a ver algunos datos importantes sobre el himno nacional dominicano. La letra del himno nacional fue publicada el 16 de agosto del 1883 en el seminario El Eco de la Opinión, con la música de José Reyes. Fue estrenada el día siguiente en un acto en celebración del 20 aniversario de la restauración de la República. Volvió a ser interpretada el 27 de febrero del 1884 durante el recorrido que llevó los restos del patricio de Juan Pablo Duarte desde el puerto de Santo Domingo hasta la Catedral Primada de América. El 7 de junio del 1897, el Congreso Nacional lo oficializó como himno nacional, pero el dictador Ulises Heraude impidió el acto ya que veía a Proudhon como un adversario. El 30 de mayo del 1934 fue proclamado oficialmente por la ley número 700 como himno nacional dominicano. Otro importante escritor dominicano es el doctor Roberto Casá, actualmente director general del Archivo General de la Nación de la República Dominicana. Roberto Casá, un historiador dominicano, el cual nació en Santo Domingo
Es historiador, sociólogo, educador y escritor. Es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, del Centro de Investigación y Documentación Social y de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe. Dentro de sus obras más importantes están Los taínos en la Española, Historia Social y Economía de la República Dominicana, Movimiento Obrero y Lucha Socialista en la República Dominicana, Orígenes del Movimiento 14 de Junio, entre otras obras importantes. Vamos a pasar a las enfermedades de la región y sus principales vías de transmisión. Dentro de estas enfermedades se encuentra lo que es la malaria. La malaria es causada por un parásito que se transmite a través de la picadura de un mosquito anófeles infectados. Después de la infección, los parásitos, llamados esporozoitos, viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, donde maduran y producen otras formas de parásitos llamados merozoitos. Los síntomas de la malaria incluyen escalofríos, síntomas parecidos a los de la gripe, fiebres, vómitos, diarrea e ictericia. Otra enfermedad, la cual debemos conocer, es el dengue. Esta es una enfermedad viral que se transmite a través de un mosquito. Este virus es muy común en las áreas cálidas y húmedas en todo el mundo. El virus del dengue se propaga por el mosquito hembra, principalmente de la especie Aedes aegypti. Estos mosquitos también transmiten lo que es la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus del Zika. Dentro de los síntomas que presentan este virus están fiebre alta, náuseas, vómitos, erupción en la piel, debilidad general, dolor muscular y articular, tos y dolor de garganta. De igual manera tenemos la leptospirosis. Esta, también conocida como enfermedad del buey o ictericia del buey, es una enfermedad zoonótica bacteriana y corresponde a una enfermedad febril que puede afectar tanto a humanos como a un amplio rango de animales, incluyendo a mamíferos, aves, anfibios y reptiles. Las infecciones de la leptospirosis en humanos aparecen por contacto directo con orina o tejidos de animales infectados, o bien de forma indirecta por contacto con agua o tierras contaminadas. Vamos a continuar hablando sobre las competencias educativas adquiridas a través de la comprensión lectora. Dentro de estas competencias podemos mencionar el discernimiento o discernir. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta palabra? No es más que distinguir o advertir sobre algo. Para lograr esta distinción es necesario descubrir o determinar aquellas cualidades que diferencian al elemento en cuestión. Discernimiento también la podemos catalogar como una virtud o valor moral, por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existen entre varias cosas, los elementos que están implicados en una cuestión, cómo se relacionan entre sí, cómo se afectan los unos con los otros y cómo cada uno de ellos incide en el conjunto. Para entender con mayor claridad este verbo, lo podemos comparar con sinónimos como entender, apreciar, comprender, juzgar o apreciar. Otra competencia que tenemos que conocer es comparar. Este verbo se refiere a fijar la atención en dos o más cosas para reconocer sus diferencias y semejanzas y para descubrir sus
relaciones. Dentro de los sinónimos con los cuales podemos hacer la comparación de este verbo están equiparar, confrontar, cotejar, relacionar, comprobar, verificar, entre otros. De igual manera, tenemos la competencia de juzgar, pero ¿cuándo hacemos uso de esta competencia? Lo primero es que juzgar corresponde a una acción mediante la cual se realiza una valoración de hechos y circunstancias a efectos de tomar una decisión con respecto a algo. La noción de juzgar se aplica también en el ámbito de la razón, en donde un juicio es una valoración de circunstancias, una comprensión determinada de la realidad que tendrá sus consecuencias en el comportamiento. Dentro de los sinónimos de este verbo podemos destacar el conceptuar, considerar, opinar, creer, valorar, enjuiciar, resolver, establecer, entre otros como lo vemos en pantalla. Asimismo, tenemos la competencia de criticar. La palabra crítica identifica la opinión, examen o juicio que se formula en la relación a una situación, servicio, propuesta, persona u objeto. Las críticas suelen manifestarse de manera pública y girar en torno a diferentes contenidos como son obras artísticas, un espectáculo, un libro, una revista, entre otras cosas. Algo muy importante que se debe destacar de la crítica es que corresponden a un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y estas pueden resultar ser tanto positivas como negativas. Algunos sinónimos de este verbo son analizar, juzgar, examinar, opinar, reprobar, reprender, entre muchos otros, como lo vemos en pantalla, y otros que no se encuentran ahí. Asimismo, y para finalizar, tenemos la competencia de analizar, una de las más utilizadas en la comprensión lectora. Cuando analizamos, estamos examinando detalladamente una cosa, separando o considerando por separado sus partes para conocer sus características o cualidades o su estado y extraer una conclusión de eso que ya nosotros hemos visto. Algunos sinónimos de analizar son examinar, observar, comparar, considerar, detallar, distinguir, individualizar.